Una serie que ha conmocionado a la República Argentina, el asesinato de Nora Dalmazo. Han pasado casi 19 años de un crimen que aún no ha sido resuelto, ¿no? Con deudas pendientes de varios actores que han participado, ¿no?, en esta situación tan increíble, ¿no? La justicia, las miserias de la justicia, también, ¿por qué no?, lo que nos toca a los medios de comunicación. En esta historia que relata en 3 capítulos lo que ha sucedido con esta historia impactante, con este asesinato allá por noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. El que ven en imagen, allí y en la serie, es nuestro compañero Pablo Ferrari, que es parte de esta serie que ha estrenado esta plataforma. Orgullo enorme, Pablo, que estés contando en primera persona lo que has vivido en esta situación, bueno, tan tremenda, ¿no?, que sucedía en la ciudad en 2006. ¿Cómo estás? Gracias, Ezequiel, por la invitación. Me gusta estar acá. Es la primera vez que hablo para la tele sobre la serie. Mirá Gracias por la invitación. Bueno, que se repita. Lo que veo se repita. ¿Cómo te llega la participación a un documental tan impactante y para que cuentes tu historia en primera persona de lo que se vivió, ¿no? Bueno, inicialmente surge como un llamado por parte de una chica argentina de Bariloche, productora, que vive ahora en Inglaterra, que quería empezar a enterarse en el tema, en la densidad del tema de Nora Dalmazo. Ellos llegan al tema porque a Jamie Crawford, que es el productor a quien vos entrevistaste, te lo contó. Tenían la versión de que finalmente la familia Macarrón había tomado la decisión de hablar. Y con quién, cómo, cuándo, ellos se encargaron de hacerlo realidad. Sí. De modo que empezaron a trabajar, se llaman a Río Cuarto, me contactan a mí, yo me puse de manera solidaria a su disposición entre colegas, les narré cuál había sido el trabajo que habíamos realizado sobre la base de Telediario, por supuesto, y bueno, fueron en definitiva como 6 instancias de diálogo, de un preguión, de una charla, y en definitiva me invitaron a ser parte del proyecto, salvando algunas cuestiones legales y firmas de contratos, convenios, claro. Y algunas cuestiones que son propias, ¿no?, de la plataforma, básicamente eso. Sí, tiene que ver con eso. Bueno, un noviembre de 2006 que inscribe una historia trágica, ¿no?, en la historia judicial de la Argentina, sucedida en la ciudad, que surge como un crimen más, ¿no?, en un fin de semana, en una ciudad grande como lo es Río Cuarto. Luego empieza a tomar ribetes inesperados hasta que se nacionaliza el tema, ¿no?, rápidamente. Que fue todo tan rápido. Quizá demorás más en explicar los niveles que en lo que ocurrió, porque del domingo a la noche al lunes a la mañana ya los medios nacionales tenían noticia de esto y se hacían eco de esto. Claro, era una cuestión bastante sensible, tenía todos los ingredientes de una buena historia. Bueno, hablaba Borges cuáles son las historias que merecen ser contadas. Acá tenemos violencia sexual, acá tenemos historias familiares de gente que no suele estar en el ojo de la tormenta. Hay un viejo lema policial que cuando dice, cuando las víctimas no son siempre las mismas ni ocurre en el mismo barrio de siempre, se le complica a los investigadores. Porque ya no les sirven los dateros de siempre, las sospechas de siempre, los antecedentes de siempre, y ahí se le complica a la justicia. Ahí fue donde empezó todo este caso, ¿no? Bien, bueno, y allí viene un devenir de la justicia con fiscales que uno no entiende, ¿no?, a esta altura, o sí intenta entender por qué se fue por otro camino, ¿no? No se utilizó lo que uno imaginaba, con el diario del lunes, también lo digo, el sentido común. Qué fácil que parece todo contado de esa manera. Total. Estaba ahí. Bueno, Orwell, otro escritor que nos ha regalado su novela, decía, lo que está frente a los ojos es lo más difícil de ver. Y vaya si funciona la frase para este caso, según lo que se está investigando ahora, que parecía tan lejano. La gran pregunta en definitiva es, ¿por qué la investigación se fue tan lejos de eso? Si hubo intereses para que eso ocurriese, evidentemente los hubo gente que propugnó para que la investigación fuese a otro lado, y hasta casi con malicia, evidentemente. Después, cada fiscal fracasó, desde el primero que fue Di Santo. Yo creo que por diferentes razones, buscar una explicación única para cada caso, me parece que no corresponde, son temas que tienen una profundidad enorme. Yo básicamente lo charlaba con vos fuera de cámara,
Creo que los fiscales de la justicia argentina, los de Córdoba, no tienen preparación para investigar, no son investigadores. Tienen apego a las leyes, estudian las leyes, ellos hacen abogado, pero después no tienen formación como investigadores. Y si vos tenés, es posible que un caso como el de Nora Dalmaso también es muy distinto a los demás, pero un caso que no tiene los condimentos del caso habitual, como decíamos recién, mismo barrio, misma gente, los mismos sospechosos, los mismos dateros, tenés que tener destrezas, habilidades para investigar, y los fiscales no la tienen. Y si encima la cuestión tiene que ver con personas influyentes, con sectores influyentes, con la política que se entrecruza en ese camino, todo termina cubierto por una niebla muy densa que te impide ver la verdad absolutamente. Una situación que se le fue de la mano a todos y en el rol de la familia también, de cómo arrancar desde el día cero la comunicación de una causa tan impactante con un vocero exponiendo a Facundo en una conferencia innecesaria. Hubo muchos errores también por parte de la comunicación de la propia familia, ¿no? Si hiciéramos una disección de cada uno de los sectores que de alguna manera participaron de la causa, la justicia... Estoy llegando a los medios, estoy llegando a los medios. Sí. Bueno, yo creo que cada uno tiene una cuota aparte de responsabilidad. Y viéndolo desde el lugar del periodismo, digo, menos mal que ya no hacemos estas cosas. Porque hay algunas cosas que definitivamente no estaban bien. Pero también se explica desde la lupa de lo social. Era otra sociedad. Quiero dejar en claro, por si hiciera falta, que la responsabilidad absoluta de esto es de la justicia. Ellos tienen que determinar quién es el culpable y el responsable. No están los mismos niveles de responsabilidad. Sí, en todo caso, los periodistas nos haremos cargo de lo que nos toca. Pero sí veía como periodistas algunas cosas que ocurrían y que jamás debieron haber ocurrido. Pero también era otra sociedad. Y ahí vemos, si hay algo positivo para los que somos optimistas con la vida y con el devenir de la sociedad, digo, algunas cosas van mejorando. Solamente es posible entender el discurso de Macarrón, que fue realmente muy malo, con su hijo sentado al lado, sí, diciendo que la perdonaba a Nora. Claro, abriendo que la habían una puerta, matado, que había sido abusada, sí, cuando no violada, violentada, asesinada, y él diciendo, la perdonamos. Es decir, una atmósfera machista, conservadora. Hoy cualquiera le diría en esa conferencia, ¿cómo la perdonamos? Bueno, hoy esa conferencia no tendría lugar. Lo que dice Facundo respecto de lo que decía el padre y cómo lo estaba viendo, evidentemente estaba mal. Esta cuestión de Facundo, de sostener de que para su padre fue un dolor peor enterarse de que él era homosexual a la propia noticia de la muerte de la madre, es impactante, ¿no? Habla de una sociedad. Es decir, en algún momento alguna persona se puede llegar a configurar algún crimen en su familia, pero no que tu hijo sea gay. Claro. Evidentemente solo se entienden, y por eso cierto manto de piedad, claro, con las cosas que ocurrieron hace tantos años y que lo estamos viendo con la mirada de hoy. Aquí, bueno, vos abordaste también, ¿no? Esta pata que tiene que ver con la responsabilidad de la familia y la responsabilidad de los medios, que es ineludible, ¿no? Es impactante. Indudablemente ha pasado mucho tiempo. Esta cronología que tiene el documental, esta serie de 3 capítulos, narra un poco, para poner en contexto, a mucha gente que no conocía en esa instancia, gente joven, sí, que trata de enmarcar qué es lo que sucedió. Es un tema muy amplio para abarcarlo en 3 capítulos, ¿no? Sí. Siempre quedan cosas afuera. Parece ser una cuestión menor, pero es importante decirlo también. Es un relato artístico para aquellos que están reclamando que se cubra toda la verdad, que se diga toda la verdad. No podemos perder de vista eso. Primero. Y lo segundo, sí, sin duda la parte más importante es escucharlo a Facundo y a su hermana Valentina hablar de lo que les pasó. Realmente hay partes del relato que son sobrecogedores respecto de cómo una persona, niños, tuvieron que sobrellevar este tipo de situación. Primero que te pase lo que te pase, con tu madre, y después esto de vivir como les tocó vivir, con el asedio periodístico, después alguien podrá decir, bueno, no, sus mayores no lo manejaron bien, no fueron bien aconsejados, todo eso. Pero lo que les tocó vivir, una pesadilla.
y cuestiones muy terribles. Hoy la verdad que ves la serie y decís, ¿cómo pudo ser que lo imputasen a Facundo? Sí, eso Y que a un pibe de esa edad le tocara pasar todo eso. Y todo lo que pasó, claro. Y además, los hechos que estaban describiendo él habría hecho con la madre. Y después seguía Valentina con su papá. Es decir, una justicia que elegía buscar salidas o intentos de salidas para tratar de aplacar la sed social de una respuesta, y que lo hacía sin importar demasiado los caminos por donde iba. Pensaba en esto, Pablo, también de la cuestión social, ¿no? La lucha de clases, con el Perejil detenido, con la familia rica, este contraste, ¿no? Que se expuso mucho en la serie respecto a juzgar, porque esta es la imagen también que tiene la justicia en la Argentina, que el Perejil, el que no tiene recursos, ese sí va detenido, y el que puede, el que tiene recursos, lo evita. Se expone mucho ese tema también. Bueno, es excelente la mirada que tenés vos de lo que yo creo que es la base del conflicto y la base del debate que hay sobre este caso. Es decir, que claramente la justicia tiene una mirada distinta del que tiene, del que no tiene, es parte de la historia de la humanidad, y por supuesto que lo es de la Argentina. Claramente es así, siempre ha sido así. Bueno, empecé esta charla diciendo que es más fácil encontrar a los culpables cuando viven en otros lugares de la ciudad que cuando viven en un barrio cerrado. No obstante, por una decisión insoportable que violaba todos los derechos de una persona, por falsedades, por mentiras, se detuvo un trabajador en la casa, que fue el Perejil. Sí. Salió la gente de la calle, dice, la gente, los testimonios, son ellos, es el entorno familiar, están tapando todo lo que ocurre. ¿Qué pasa si hoy la justicia termina de determinar que el asesino efectivamente era uno de los que trabajaban en la casa? Que en este caso el imputado es el parquetista, ¿no? ¿Pierden razón aquellos que dicen que en la Argentina tenemos una justicia que favorece a los ricos? No. Pasa que muchas veces, como decía un profesor mío, queremos que la cabeza sea del tamaño del sombrero. Claro. Estamos exigiendo a la realidad que valide lo que nosotros creemos que es así. Efectivamente la justicia, hay una justicia para ricos y para pobres, eso no hay duda. Eso no hay duda. Los tantos casos de robo, de delincuencia, de corrupción en los gobiernos, y cuánta gente presa hay, no son muchos, y sin embargo el que roba en un supermercado va preso, y va preso por años, eso lo sabemos y es así. Ahora, quizá pedirle a la realidad que valide eso, que en este caso el asesino sea quien nosotros creemos que debe ser el asesino, por una construcción que tenemos de la vida, la sociedad, el poder, las clases. Una instancia ya final que busca un juicio por la verdad. Básicamente allí está la discusión, ¿no? Hoy la no prescripción de la causa, es difícil que suceda, y Bársola, el parquetista, imputado en esta instancia, que es, bueno, deja abierta toda la instancia de lo que sucede de ahora en más con esta causa. Cierro con esto, Pablo, ¿cómo te sentiste y cuáles fueron las repercusiones de una plataforma de características internacionales que me imagino te va a haber sorprendido, ¿no? Sí, eso. Recién estábamos hablando con Fernando por aquí, me decía que a nivel internacional hay países como España donde es una de las series más vistas, y es increíble porque también forma parte de nuestros debates, ¿no? Así como fuera de cámara charlábamos de técnicamente cómo se resuelven ciertas situaciones. Bueno, ¿sigue vivo el caso Dalmaso? ¿Sigue generando interés el caso Dalmaso? Nos preguntamos esto, muchas veces nos preguntamos, y la respuesta... ¿Tenés alguna duda? No hay. Claro, no hay duda, claro. No hay duda. Siempre es atractivo el caso del true crime, pero en este caso hay tantas cosas que están por detrás, y cada uno intenta validar la construcción que tiene de política, social, y es una mujer muerta, y el crimen está impune. Esa es la única realidad. Gracias, Pablo, por habernos visitado en la tarde. Gracias por la invitación. Un abrazo. Una amabilidad. Seguimos.